Paz a vosotras, hermanas, paz a vosotros, hermanos. En esta tarde vamos a hablar de la palabra de Dios, como lo hemos hecho en estos días últimos de la semana, y esperando que nuestra edificación se vaya consagrando, se vaya ubicando al servicio de nuestro Dios. El tema de esta tarde se llama institución divina. Si es que vamos a ver cuál es esa institución para que nosotros podamos entender y comprender que nuestro servicio, nuestra estancia en la iglesia lleva un propósito. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, y vamos a hacerlo inclinando nuestros rostros. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, te damos gracias, mis hermanas y mis hermanos, porque nos permites nuevamente conectarnos, Señor, para el estudio de tu bendita palabra. Bendice, Señor, en esta tarde a mis hermanas, Señor, que han dejado de laborar o que están laborando, a mis hermanos también que están en su casa o siguen en camino, Señor. Te pedimos también por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por aquellas personas que no te conocen, por los que están en cárceles, por los que están en hospitales. Padre eterno, te pedimos que haya paz en el mundo, que haya tranquilidad, que haya sosiego, Señor. Ayúdanos con nuestras oraciones con fe. Ayúdanos, Señor, para que podamos pedir por estas necesidades en la iglesia. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos, esperando que tu mano de amor nos guíe y nos dé sabiduría para entender tu bendita palabra. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a estudiar, como les dije al principio, un tema que se llama institución divina. Y vamos a empezar, hermanos, desde el Génesis y vamos a recordar lo que ya sabemos. Dios crió al hombre a imagen y semejanza de él. Dice Génesis, capítulo 1, verso 20. Vamos a buscar, hermanos, Génesis 1, verso 20. Déjame tomar mi dedal porque este libro está... Esta Biblia, quiero decir, tiene unas hojas muy pequeñas, muy delgadas, quiero decir, y me cuesta trabajo. Bien, capítulo 1, verso 26 de Génesis, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Voy a volver a leer el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí tenemos entonces, hermanos, la decisión de Dios de crear al hombre. Verso 27 dice así, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Verso 27, ahora vamos al verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, entonces aquí tenemos, hermanos, que nuestro Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y, hermanos, lo puso en el huerto de el Edén. Capítulo 2 dice la escritura de esta manera, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya Adán estaba en el huerto del Edén, hermanos, un lugar que significa delicia, un lugar muy hermoso, precioso, según lo está narrando la Biblia, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Así es que, hermanos, vamos a entender que lo que Dios ha creado ha sido bueno en gran manera, como lo dice en su escritura,
Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que esa primera pareja de hombre y mujer, dice Génesis 22, 2:22, dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí está, hermanos, entonces el hombre estaba solo, el hombre estaba en el huerto del Edén, y Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todas las bestias, y entonces dice que para él no encontró ayuda idónea. Entonces, estoy buscando aquí el verso donde dice que Dios le dijo al hombre los nombres de los animales, y quiero ver, hermanos, también cómo Noé no encontró. Es capítulo 2, verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Y entonces dice la escritura: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, la palabra en el verso 23, la palabra de Dios en el verso 23 nos dice: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces aquí, hermanos, vemos que esta institución, pues de esa institución divina, nos estamos refiriendo al matrimonio, ¿sí? Y vemos, hermanos, en el capítulo 2, verso 20, capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí, hermanos, ya Dios instituye la unión del hombre y la mujer. Y vamos a ver, hermanos, que les da una orden. Verso 28 que estamos leyendo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos, hermanos, que sojuzgar es sujetar, dominar. Y cuando los dice fructificar, les dice que den fruto. O sea, que se vaya creciendo, se vaya multiplicando la humanidad en Adán y Eva. Bien, seguimos adelante. Pero también, hermanos, dijo una cosa muy importante nuestro Dios. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, hermanos, aquí está esta institución divina. Ya el hombre tiene a su mujer, y Dios les dice que tienen que multiplicarse y que deben de fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sobre todo les da una misión. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Bien, hermanos, entonces aquí vemos que nuestro Dios, hermanos, instituye el matrimonio, y Adán ya tiene una compañera, hermanos, es ayuda y compañía semejante a él. Verso 18 de este capítulo, y dice así: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, entonces aquí vemos que nuestro Dios, hermanos, toma en cuenta
todos los aspectos importantes de su creación y le trae a Adán una mujer, y esta mujer dice que es una ayuda idónea. Dice la Biblia, Torres Amat, Adán ya tiene una compañera, es ayuda y compañía semejante a él. Es lo que estamos leyendo en el verso 18. O sea, esta versión es de la Biblia Félix Torres Amat. Entonces es una compañera, es una ayuda y compañía. Lo importante, hermanos, que esta pareja, la compañera para Adán, hermanos, seguramente andaba en el huerto viendo todo lo que Dios había creado, y en un momento de ellos se encuentra, hermanos, con la serpiente, que no es otra cosa más que el diablo y Satanás. Entonces, esta ayuda idónea es engañada por esta serpiente. Dice capítulo 3 de Génesis, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, o sea, de el árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hermanos, aquí vemos que ya hubo una situación contraria a la voluntad de Dios, que Dios, hermanos, estaba en otro lado, en otro lugar, ocupado en otras cosas cuando esto sucedió. De tal forma que cuando Dios buscaba al hombre y a la mujer, los encontraba rápidamente, porque ellos tenían una luz que no les permitía verse que estaban desnudos. Cuando, hermanos, Eva es engañada por Satanás, por la serpiente, y da de ese fruto, ¿sí? De ese fruto. Muchos dicen que es una manzana, pero realmente la Biblia no especifica que haya sido una manzana. Y entonces, hermanos, pues ella dice que también comparte con su compañero, con su esposo, y entonces, hermanos, esa luz divina que Dios les había dado, esa luz divina se apaga. Se dan cuenta, hermanos, que están desnudos y se avergüenzan y corren a esconderse y a hacerse unos delantales para no verse descubiertos de que ya no tenían esa luz que Dios les había dado, y ahora se dan cuenta que están desnudos, y entonces ellos tienen que correr a coserse hojas de higuera para poder cubrir sus cuerpos. Bien, hermanos, esta desobediencia a Dios no trajo nada bueno para esta pareja. Génesis 3:23 dice así la palabra de Dios. Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por eso lo sacó, hermanos, porque también ahí estaba en medio del huerto el árbol de la vida. Y dice: no sea que vayan a tomar también del árbol de la vida y no mueran nunca, o sea, fuesen inmortales como Dios. Bien, hermanos, entonces vemos aquí que ya Adán está fuera del huerto del Edén juntamente con su compañera. Capítulo 4, verso 1. Dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces aquí ya esta pareja, hermanos, empieza a multiplicarse. Aquí entonces ya Adán conoce a su mujer, ¿sí? Y ella queda embarazada, y al tiempo señalado, hermanos, Eva dio a luz y dio a luz un hijo llamado Caín. Verso 2 de este capítulo 4.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí tenemos, hermanos, cada uno tenía su oficio. Caín era labrador de la tierra, y Abel fue pastor de ovejas. En esta situación, hermanos, pues cada quien en su trabajo, hermanos, en cierta ocasión ellos decidieron presentar una ofrenda a Dios, hermanos, y dice el verso 4 de este capítulo 4, dice, dice en el verso 3, vamos a empezar con el verso 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí? Pero vemos en el capítulo 4, verso 4, de este capítulo 4, que también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Bueno, sucedió esto porque Abel, hermanos, trajo unas primicias escogidas, hermanos. Dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta de que la ofrenda de Abel fue más agradable porque fue una ofrenda especial para Dios. Nosotros tenemos también que considerar, hermanos, que cuando hagamos una ofrenda a Dios, busquemos siempre de lo mejor. Para Dios lo mejor. En la alabanza y en la adoración, para Dios lo mejor. Y eso fue lo que hizo Abel. Escogió de las primeras ovejas, hermanos, de las primeras crías de las ovejas, de los más gordos, de lo mejor, y se lo presentó a Dios, y Dios se agradó de su ofrenda. Hermanos, una pregunta. ¿Qué no vivían en el mismo techo? ¿No eran educados por igual? La Biblia, la palabra de Dios declara en primera de Juan, capítulo 3 y verso 12, hermanos, cuál era el sentimiento, la intención de cada uno de estos personajes, Abel y Caín. Primera de Pedro, capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Perdón, es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Verso 12 dice así. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, hermanos, Caín ofreció pues de lo que encontró, no en el camino, hermanos, de lo que recogió de la tierra, hermanos, de lo que estaba ahí ya no maduro, ya no de buena presentación, sino de lo que había allí, le trajo una ofrenda a Dios. Pero Abel fue lo contrario. Él escogió su ofrenda de lo mejor, de lo que tenía, hermanos, para esa presentación a Dios, hermanos, esa ofrenda que él deseaba que fuera una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Bien, hermanos, pero ya está formada la familia. Ya está Adán, ya está Eva, Caín y Abel. Pero, ¿qué pasó con la educación de Caín y Abel?
Caín el primogénito y Abel hermano menor. Pero a la hora de presentar ante Dios la ofrenda de Abel, fue más agradable a Dios que la de Caín. Bueno, hermanos, aquí vemos cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín que trajo a Dios. Bueno, él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo una ofrenda a Jehová de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, ¿sí? De lo que para Dios era lo primero, hermanos. La pregunta entonces, hermanos, ¿qué no vivían bajo el mismo techo? ¿No eran educados por igual? La Biblia, la palabra de Dios, declara, ¿verdad?, que Caín era del maligno. Por eso sus obras fueron malas. Y entonces, hermanos, mató a su hermano, porque las obras de Abel eran buenas. ¿Cuáles eran las intenciones del corazón de Caín, hermanos? Bueno, la intención del corazón de Caín era, hermanos, hacer el mal. Sí, él no quería que viese otra persona que fuera mejor que él, pero no en una forma sana, sino en una forma malévola. Él decide acabar con su hermano. Las intenciones de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Pero veamos el caso de otra familia, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con estas familias. Vamos a ver la familia de Isaac y Rebeca. Dice en Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25, vamos a ver esa otra familia, hermanos. Verso 27. Conocemos, hermanos, la historia de Abraham. Él tiene un hijo a la edad de 100, bueno, su esposa le da un hijo a la edad de 100 años. Y entonces, pues cuando muere Sara, Abraham quiere que Isaac, hermanos, pues tenga una esposa que sea buena, que sea íntegra en sus sentimientos para Isaac. Y entonces pues van y traen a una muchacha de la familia de su madre, de Sara, y entonces ella se llama Rebeca, y ella, hermanos, viene a suplir la ausencia de la madre de Isaac. Bueno, pues resulta que ellos se casan. Tienen una situación difícil porque hay gemelos en su vientre y hay una lucha de estos gemelos dentro de su vientre de esta mujer. Pero dice el verso 25 del capítulo 25 también, dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Verso 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí están ya los niños, dice, crecieron los niños, Jacob y Esaú. Mientras Esaú era diestro en la casa, y Jacob, hermanos, era un hombre quieto, apacible, estaba en su tienda, y dice que habitaba en las tiendas, o sea, ahí se la pasaba. Y aquí dice una cosa que debemos de tener mucho cuidado con los hijos, hermanos. Dice así el verso 28.
Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Aquí vemos una situación, hermanos, que ya se empieza a poner medio difícil, ¿verdad? Entonces, Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, el hijo de Isaac, Esaú, y el hijo de Rebeca, Jacob, el hijo de él y el hijo de ella. Entonces, cada quien tenía su preferido. ¿Ve? Y entonces, entre los hermanos hubo un acuerdo. Este acuerdo se encuentra en el capítulo 25, versos 31 al 33. Dice que en una ocasión que venía de casa, de la casa, Esaú, hermanos, traía hambre. Dice, verso 28, verso 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. La primogenitura, hermanos, tenía un derecho. Este derecho es que el primogénito tenía las 2/3 partes de la herencia, y el hermano menor tenía una sola parte. Entonces, pues aquí vemos a Jacob, hermanos, que se aprovecha de la situación de cansancio de su hermano. Y su hermano le dice, dame de ese potaje. Pero Jacob, hermanos, con mucha astucia, dijo, véndeme tu primogenitura. Dame tu primogenitura y entonces pues yo te doy de comer, te sirvo los platos que quieras, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú, hermanos, pues entendió que iba a morir y entonces dijo, pues ¿para qué la voy a necesitar? Sí, te la vendo. Y entonces hicieron un pacto y, hermanos, ese pacto, hermanos, quedó. Pero, hermanos, el tiempo dio en qué pensar a Esaú, porque dijo, pues yo ya le vendí mi primogenitura, pensando que su padre pues le iba a respetar, ¿verdad? Le iba a respetar ese derecho de primogenitura. Pero, hermanos, las cosas no fueron así, sino que Abraham, hermanos, perdón, Isaac, pues ya está muy anciano, ya no ve. Y entonces, hermanos, le dice a su hijo, ¿sabes qué, Esaú? Tráeme una casa del campo y prepárala para que yo coma de ello, para que yo te bendiga. Pero, ¿qué creen, hermanos? Rebeca estaba escuchando lo que estaban diciendo Esaú, y entonces va con Jacob y le dice, tráeme un cordero de los que están allí, de los buenos, gordito, para hacer una comida a tu papá. Y entonces pues Jacob dice, oye, pero ¿cómo? Dice, es que yo he oído que tu padre va a bendecir a Esaú, pero yo, pues como te prefiero a ti, quiero que te bendiga primero. Bueno, hermanos, pues entonces no se hizo esperar esta situación, hermanos. Y entonces, hermanos, sucedió que esta primogenitura, hermanos, le fue dada a Jacob, hermanos, y entonces, hermanos, Jacob obtiene la bendición de su padre. Ya aquí está en el capítulo 27, hermanos, el suceso de que cuando
Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, capítulo 27, verso 1, le dijo Isaac a Esaú, ¿sabes? Yo ya estoy viejo, verso 2, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado para que te bendiga antes que muera. Verso 5. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Bueno, hermanos, pues aquí la situación sigue avanzando, la trama se sigue realizando, y entonces pues Rebeca hace el guisado y viste a su hijo Jacob, hermanos, dice el verso 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos con la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entonces, hermanos, ya preparan el alimento y entonces lo llevan a Isaac, hermanos, porque pues él ya no veía, ya no podía levantarse. Y entonces, hermanos, viene la bendición. Dice el verso 26 del capítulo 27, y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olía a Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tu hermano y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí está la bendición, hermanos, en el verso 29. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Aquí vemos, hermanos, cómo el mayor iba a servir al menor. Bueno, pues entonces ya dice la narración de este capítulo 27 que apenas acababa de salir de recibir la bendición de su padre, cuando llega Saúl, hermanos, y prepara la casa, e hizo también un guisado, dice el verso 31, y entonces entra con el guisado, con el guiso a su padre en el verso 32 del capítulo 27. Dice, entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Saúl su voz y lloró. Entonces Isaac, pues ante esta situación, hermanos, pues él también se conduele de Esaú y le da una bendición. Verso 39. Entonces Isaac su padre habló y dijo: he aquí,
será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tus hermanos servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Bueno, hermanos, pues aquí vemos que pues ya se consumó la usurpación de la bendición, pero ¿qué creen, hermanos? Que Esaú no quedó conforme, sino dice el verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ay, hermanos, qué difícil situación se estaba presentando entre los dos hermanos. La pregunta vuelve a Adán y a Eva. ¿Qué no vivían bajo el mismo techo? ¿Faltó la instrucción divina? Muchos padres decimos, no, aún no es tiempo de que mi hijo aprenda de la Biblia, está muy chiquito. Cuando crezca, cuando crezca, hermanos, esto es un desafío para Dios. Porque Dios está haciendo, hermanos, una invitación, ¿sí? Esa invitación se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios sabe, hermanos, lo que dice, y lo dice porque Él conoce el corazón del hombre. Dice Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio para que tengamos, hermanos, una idea, hermanos, una base para poder entender, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Capítulo 6 de Deuteronomio, versos 4 al 7. Capítulo 6, versos 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las repetirás a tus hijos, dice el verso 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es entender la voluntad de Dios. El matrimonio es una institución divina, pero también lleva sus responsabilidades. Los hijos han crecido, hermanos, los hijos han crecido. Recordemos nuestros tiempos, hermanos. Nosotros teníamos unos niños, crecieron, se hicieron hombres, se hicieron mujeres, pero, hermanos, ellos han seguido la instrucción que dio Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Estuvimos preparados para esta situación. Ellos se van, hermanos, dicen las personas, es que los hijos solamente son prestados, porque a veces la madre siente más la partida de los hijos. Podríamos decir que podría ser igual, pero parece que la madre que los ha criado, que los ha visto crecer, y el padre que ha salido a trabajar, pues es un poquito menos apegado a los hijos, pero la madre es la que sufre. Ellos, hermanos, pues ya han hecho su carrera, van a hacer su vida, ya encontraron a la compañera de su vida. ¿Y qué pasa con los padres? Se quedan solos. Muchos de esos padres sufren el impacto, hermanos, de los cambios familiares. A este cambio se le llama el síndrome del nido vacío.
Esto así lo ha catalogado un médico. Y el síndrome, hermanos, es un conjunto de síntomas que obedecen a un trastorno de los sentimientos del ser humano, propio de los padres, cuando los hijos se van. Cuando los hijos empiezan a formar su propia familia. Pero, hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios cómo los hombres que hicieron y las mujeres que hicieron la voluntad de Dios, cómo superaron estas situaciones del síndrome del nido vacío. Vamos a ver a una mujer, hermanos, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, en su capítulo 1. Capítulo 1 de Samuel. Versos 15 y 17. Ana, hermanos, era una mujer estéril. Ana era molestada por la otra compañera, la otra mujer de este hombre que se llamó, permítame, les digo, Elcana. Elcana, hermanos, pues tenía dos mujeres. Y la otra mujer, hermanos de Elcana, Penina, ella sí tenía hijos, pero Ana no tenía. Y cuando ellos subían al templo pues a presentar sus ofrendas y su gratitud porque Dios los había bendecido, pues Elcana subía con la otra mujer que tenía hijos, pero Ana no quería subir porque pues era estéril y se enojaba Elcana con ella porque le decía que subieran, pero ella no fácilmente aceptaba esa invitación. Así es que también esta Penina pues molestaba a Ana, pues viendo a sus hijos, ¿verdad? Me imagino que los abrazaba, les besaba y les hablaba, y véngase mi niño, mire qué hermosos hijos tengo. Bueno, todo eso, hermanos, molestaba a Ana, pero dice que en una ocasión ella subió al templo, hermanos, subió al templo, dice en el capítulo 1, verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Y efectivamente, hermanos, Ana tuvo un bebé y le puso por nombre Samuel. ¿Pero qué creen? Tanto estaba deseando un hijo que cuando este hijo tuvo la edad necesaria, que seguramente fue cuando lo destetó su mamá, hermanos, lo fue a llevar al templo. Y se lo entregó a Dios. Fíjese nada más, qué contrastes. Ella deseaba un hijo y tuvo ese hijo, pero su hijo no lo quiso para ella, se lo llevó al templo, a Dios, para que estuviera en la casa y sirviera a Dios. Y efectivamente, hermanos, conforme el niño crecía, el niño se iba integrando más al servicio de Dios, a tal grado que llegó a ser un profeta de Dios.
Él condujo al pueblo durante muchos años, hermanos. Pero aquí vemos a esta mujer que, deseando un hijo, tiene al hijo y se lo entrega a Dios para su servicio. Qué carácter de mujer, ¿no le parece? Bien, hermanos, bueno, pues aquí tenemos este caso, ¿verdad? Que realmente, pues, a mí me conmovió, la verdad. Yo dije, ay, ¿cómo es posible? Bueno, hermanos, pues vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso de esta mujer, Noemí. Una mujer también que tenía a su esposo, que tenía a sus hijos, y que, hermanos, por la necesidad de que no había agua, que no había forma de plantar en su tierra, en Israel, hermanos, ellos tuvieron que emigrar, ¿sí? A un pueblo pagano, pero allí murieron sus hijos. Vamos a ver en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, porque nos va a decir este capítulo 1 que Noemí, hermanos, vivía, hermanos, su esposo era un varón de Belén, y, hermanos, como no había hambre en la tierra y no había cómo cosechar algo para la comida, se fueron a los campos de Moab. Él y su mujer se fueron a los campos de Moab. Entonces, el esposo de Noemí se llamaba Elimelech, y los hijos de Noemí y de Elimelech se llamaban Malión y Kelión. Efrateos, porque eran de un lugar, como dije yo, de una familia de efrateos. Y entonces, hermanos, pues se fueron a Moab, y ahí se quedaron por mucho tiempo. Allí en Moab, hermanos, murió el esposo de Ana. Y también, hermanos, lamentablemente, también murieron sus hijos, Malión y Kelión. Bueno, pues ya, hermanos, le avisan a Noemí que, pues, Dios ha visitado a la Puebla y que los ha bendecido y les ha dado la oportunidad de sembrar. Pero, hermanos, se regresa ya Noemí sola, sin su esposo y sus hijos. Solamente sus nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamó Ruth. Bueno, pues ya cuando se regresa, ya va a salir de la ciudad, Noemí, y les dice, ¿ya? Bueno, pues, ¿saben qué? Yo ya no voy a tener más hijos, así es que vayan y vuelvan a la casa de sus padres y de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová, dice el verso 9 del capítulo 1, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pues nuevamente Noemí pues invita a tanto a Ana y a Orfa a que se vayan a sus casas. Bueno, pues entonces dice que Orfa, en el capítulo 1, verso 14, Orfa sí se va a su casa. Pero Ruth, hermanos, le dice Noemí en el verso 15, dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Esto conmovió a Noemí, hermanos. Y pues sí, Noemí empieza a caminar y Ruth la sigue. Llega pues, hermanos, a la tierra de su marido, hermanos, y entonces pues entra y pues la gente la ve pues triste por la pérdida de sus hijos, de su esposo. Y la gente pues empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a hablar y dice, pero no es esta Noemí. Y pues Noemí oye esos rumores y le dice, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Pero la bendición de Dios, hermanos, ahí estaba. Dios, hermanos, hace que vos conozca a Ruth y la invita a que vaya a trabajar a sus campos, pero seguramente Ruth era una joven muy hermosa, de tal forma que el pariente de Ruth, hermano, de Noemí, hermanos, vos, pues se enamora de Ruth y entonces Ruth se casa con vos y tienen un niño. Dice así, capítulo 4, verso 13. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su haya. Fíjese nada más. Ella fue ahora la cuidadora y la instructora del hijo de ambos, de vos y de Ruth. Qué hermoso final, ¿verdad? Para esta mujer que perdió a sus 2 hijos y a su marido. Pero también, hermanos, en el Nuevo Testamento también encontramos, hermanos, que ante la situación del nido vacío, hermanos, Dios prepara para esta mujer también llamada Ana, hermanos, bendición. Y vamos a ver porque dice en el capítulo 2 de Lucas, versos 36 y 37. Van a presentar a Jesús, hermanos, el niño Jesús, que lo llevan al templo para ser presentado y hacerle la circuncisión de acuerdo a la costumbre de los judíos. Y dice el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí vemos a esta mujer, hermanos. Una mujer que enviudó pues muy joven. Dice que tenía 7 años vivir con su marido y resulta que el marido muere y ella dice que ya es de edad de 84 años, o sea, a los 77, desde los 77 años, hermanos, ella está en el templo, ¿sí? O sea, 77 años sola, hermanos, 77 años, más 7, 84. Entonces, ella dice que servía en el templo, verso 37, de noche y de día con ayunos y oraciones en favor de el pueblo de Israel. Vemos aquí, hermanos, que no se quedó viuda y dijo, ay, qué tristeza la mía, ya me quedé viuda y ahora qué va a pasar de mí. No, sino que pensó y dijo, pues ¿dónde puedo estar mejor? Si no sirviendo en el templo. Hermanos, son cosas que nosotros tenemos que entender. Debemos de ver que Dios tiene pues un
un propósito en la vida de nosotros y que nosotros tenemos que sobreponernos ante cualquier adversidad para poder servir al Señor. Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver, hermanos, que en Hechos de los Apóstoles vemos a un hombre muy duro, un hombre que era celoso en servir a Dios como judío, pero Dios le llama, hermanos, para que le sirva a él, hermanos, y entonces deja el judaísmo. Este hombre se llama Saulo de Tarso. Bien, vamos a ver capítulo 9, versos 5 y 6. Y él dijo, ya va, pues, de acuerdo a la rigidez de la ley de Moisés en el pueblo judío, no debían de adorar a alguien más sino a Jehová, pero resulta que ya la humanidad se había corrompido y entonces la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados, dice Efesios, y entonces Dios quiere que el hombre tenga vida y envía a su Hijo Jesucristo para que pueda salvarse por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, Saulo pues persigue a la iglesia, porque no sabía que ya Jesucristo, Dios y Jesucristo tenían un plan. De tal forma que él dice, así dice que Saulo, verso 3 del capítulo 9 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice el verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, pues dice aquí que pues Saulo fue, verso 11, Saulo fue levantado del suelo, hermanos, y entró a donde se le indicó, fue por la calle que se llama derecha y buscó la casa de uno llamado Judas y metió ahí a su casa a Saulo de Tarso. Y entonces, hermanos, Dios le habla a un discípulo llamado Ananías, y Ananías, hermanos, va y ora por Saulo y caen de sus ojos unas escamas que no lo dejaban ver, y entonces pues él ya ve, él se bautiza, come y entonces empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Él era solo, no tenía familia. Él había dejado su familia en Tarso. Él iba a Damasco. Estaba ya en territorio de Israel. Pero entonces, hermanos, aquí se presenta el Señor y le dice que pues ha estado haciendo mal su labor, que él dice que era para bien, pero no lo está haciendo bien. Bueno, aquí vemos entonces, hermanos, cómo este Saulo, hermanos, capítulo 10, verso 33 y 34, dice, vamos a ver ahora otro hombre también que sirvió. Este era un hombre casado. Este es Pedro y tenía su familia. Dice el verso 33. Estamos hablando de un hombre que se llama Cornelio, un centurión romano. Y entonces, pues Dios, hermanos, se le presenta y le dice que sus ofrendas, sus oraciones, sus ofrendas han sido oídas y tiene que mandar por un hombre a Jope llamado Pedro y que él le explicará el evangelio. Así luego, dice, así luego envié por ti
y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí vemos a otro hombre, hermanos. Él tenía a su familia. Él salió y predicaba el Evangelio. A él fue encomendado hablarles del Evangelio a Cornelio y a su familia. ¿Por qué no nada más se juntó Cornelio para oír a Pedro, sino que sus familiares, amigos y familia juntó un grupo muy fuerte y entonces pues él habló y entonces su familia aceptó a Jesucristo como su Salvador. Bueno, entonces Dios ha llamado a mujeres y hombres, hermanos, a padres e hijos, sobrinos y nietos, para ser parte de la familia de Dios, como lo dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos estar preparados para el llamado de Dios, porque Dios ha hecho del matrimonio y del servicio a Dios, hermanos, una institución divina. Hermanos, deseo que este tema les ayude a entender que cuando los hijos se van, cuando los hijos forman su familia, hermanos, pues no nos quedamos solos. Hay trabajo que hacer. Y ese trabajo es una bendición para nosotros, porque no nos estaremos lamentando de que nuestros hijos se fueron, sino al contrario, en el servicio a Dios estaremos siempre ocupados y bendiciendo a las gentes que aceptan el Evangelio de Jesucristo para salvación. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias en esta tarde por haberme permitido, Señor, hablar de tu palabra a mis hermanos que me ven y me escuchan. Permite que esta invitación que tú nos haces a servirte sea, Señor, para nuestro bien y para nuestra familia. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, a veces pues que no te servimos como tú mereces. Pero, Señor, hoy hemos entendido que tú solamente tienes esa vocación para nosotros y que tú nos la das cuando tú así lo deseas, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y permite que nuestros hijos, si van a formar un hogar, si van a formar una familia, sean bendecidos por ti. Que su esposa tenga muchos hijos, que tú les bendigas y tengan lo necesario, porque sabemos que a quien a ti te sirve, Señor, tú le honras, tú le llenas de bendiciones. Bendice también a mis hermanas y a mis hermanos que no me han escuchado, que más bien han escuchado tu palabra y ahora, Señor, permite que podamos tener esa reflexión para servirte. Bendice a los enfermos, bendice a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. Los ponemos en tus manos. Si hay algún hermano, algún familiar de algún hermano enfermo, Señor, como médico divino, ayúdanos a que todo, Señor, sea que para bien en sus familias. Por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Yo deseo que Dios me los bendiga y que tengan un excelente sábado. Paz a ustedes.